Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Todo bien, ¿y tú, David, qué tal? Muy bien, excelente, ¿verdad? Y con ganas de hacer esta entrevista porque se los comentaba antes de empezar, sobre todo porque veo mucha gente que está teniendo problemas de tema de resistencia a la insulina, de prediabetes, incluso de diabetes, están padeciendo las consecuencias, que ya nos meteremos también en ese tema, y pues obviamente no se dan cuenta y probablemente no se vayan a dar cuenta hasta que sea ya muy tarde. Ya nos vamos a meter en ese tema, ya les voy a preguntar mucho sobre todo el tema de la resistencia a la insulina y nos meteremos más de lleno en todo eso. Pero me gustaría empezar porque se presenten ustedes, ya han estado aquí antes, van a estar seguramente en muchos episodios a futuro. Ya les hice una propuesta también para que estén en algo que se viene muy prontito, que va a ser muy potente, la conferencia de este año que va a estar increíble. Pero quiero que me cuenten un poquito, si pueden, quién es Oscar, quién es Leire y qué es Vive sin pastillas. Oscar, si quieres empieza tú. Fíjate, David, gracias nuevamente por el espacio. Nos sentimos ya como de la casa, así que eso lo agradecemos infinitamente. Abrirnos las puertas a este espacio y a tu comunidad es algo que para nosotros significa mucho y siempre tratamos de traer algo de valor entre todas las cosas valiosas que estás comunicando y todos los invitados tan reconocidos que tienes. Tratamos de, aunque sea, aportar un pequeño grano de arena con información que quizás muchas personas en este momento no tienen en las manos y que pudiera hacer una diferencia en su salud. Sin Pastillas es un proyecto que se encarga de atacar una enfermedad de la que poco nos hablan y es muy silenciosa por el hecho de que es una enfermedad que no se puede medicar, no existe un medicamento para tratarla y se llama resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es una enfermedad que solamente responde al efecto de una droga y esa droga es la comida. Entonces nosotros, básicamente, en pocas palabras, nos encargamos de ayudar a personas a revertir la resistencia a la insulina que da pie a síntomas crónicos como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la hipertensión, en algunos de los casos, a través de la alimentación, que es la medicina más poderosa, más efectiva y de hecho la única que existe para tratar la resistencia a la insulina. Entonces, las personas que entran a nuestro programa y se dejan ayudar o guiar por nosotros, lo que acaban haciendo es revertir esta enfermedad de la que Leire nos va a hablar un poco seguramente ahora desde el punto de vista médico. Revierten esta enfermedad y cuando lo hacen, síntomas crónicos que pensaban incurables, como los tres que te acabo de mencionar, la obesidad, la diabetes tipo 2 y la hipertensión, desaparecen porque la raíz que dio pie a desarrollarlos también desapareció, que es lo que debe desaparecer para curar esas enfermedades llamadas incurables por la medicina convencional. Y yo creo, Leire. David, que una de las cosas más importantes es lo que acabas de decir, de que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se diagnostica de manera tardía, es importantísimo porque no estamos reconociendo la verdadera causa de esta enfermedad. Y dejar que llegue a ese punto donde la glicemia en ayunos está por encima de 126, o hablando de prediabetes, que sé que es un tema muy interesante porque solemos no darle la importancia que tiene. Es decir, si tú vas al médico y te dicen que tu glicemia está entre 100 y 126, bueno, 125, no llega a estar en 126, no estás reconociendo cuál es el problema, porque muy probablemente te digan, no, bueno, ejercítate más o come menos. Algunas recomendaciones muy vagas y realmente ya en ese punto llevas muchísimos años siendo resistente a la insulina, que es un poco la condición que estaba conversando Oscar, de la que nos encargamos de ayudar a las personas a revertir, porque realmente esa es la causa de la diabetes tipo 2, es la resistencia a la insulina, y es una condición que se caracteriza por un estado de hiperinsulinemia. Entonces son términos súper complejos, fastidiosos, enredados, pero básicamente la insulina es una hormona que tiene que tener nuestro cuerpo, la hace el páncreas, y la necesitamos. Ahora, la necesitamos en cierta cantidad, que es uno de los valores que siempre estamos hablando y constantemente porque normalmente no lo medimos y sería de muchísima utilidad medirlo y saber dónde está tu insulina en ayuno para saber si está por encima de 5, eres resistente a la insulina, porque si bien tu cuerpo necesita insulina porque es una hormona importantísima, si estás por encima de ese valor, tu estado está en un estado de hiperinsulinemia. Y ese estado de hiperinsulinemia se asocia a muchísimas de las enfermedades que pensamos que son casi que
vienen sí o sí con la edad. Por ejemplo, el sobrepeso. Entonces, una persona que ya se acerca a los 40 años está casi que resignada que cada año que pasa va acumulando 1 kilo de más, o incluso con ciertos síntomas que van apareciendo desde la adolescencia que consideramos normal en estos días. Por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico o disfunción eréctil. Son ciertas, o que, por ejemplo, la retención de líquido, que es súper común que las personas digan, no, es que yo retengo líquido fácilmente. Bueno, eso son consecuencias de algo que está ocurriendo a nivel hormonal y que si dejas pasar en el tiempo, que si dejas pasar 5, 10, 15, 20 años, vas a llegar a un punto donde ya el problema no va a ser de síntomas, sino va a ser un problema de que eres diabético o diabética tipo 2. Entonces en Mira, eso, sí, cuéntame. no, te iba a decir que obviamente es un tema bastante complejo, yo creo que por eso, y justamente los quise invitar el día de hoy al episodio, porque me he estado dando cuenta de lo que te comentaba antes, pero un poquito para ir poniendo en contexto a las personas que se van uniendo y que probablemente lleguen aquí sin saber realmente qué es la resistencia a la insulina, qué es eso que tiene nombre y apellido. Yo quería empezar por comentar una percepción que tengo yo, ya tú me dirás si es válida o no es válida, si es real o no es real, pero el 90% de los pasillos de los supermercados a día de hoy está repleto de productos comestibles. Ojo, no alimentos, productos comestibles. Entonces, llenos de azúcar, de edulcorantes, de emulsionantes, de colorantes, de cualquier cantidad de químicos, pues obviamente tóxicos que están relacionados con cualquier cantidad de enfermedades. Ya por ahí empezamos mal si al lugar donde vamos a comprar comida no nos está ofreciendo comida, sino productos comestibles. Entonces, no creo, es la percepción que tengo yo, no creo que a día de hoy, teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas recorren ese 90% de esos pasillos para comprar lo que luego comen en casa, en el mejor de los casos que coman en casa, hablando de personas que todavía comen en casa, no comen fuera, y que cocinen en casa, no sufra de resistencia a la insulina por el abuso que le estamos dando, sobre todo a alimentos ricos en carbohidratos o ricos en azúcares. Entonces, ¿cómo realmente, y también por poner en contexto qué es la resistencia a la insulina, eso que tiene nombre y apellido, porque me da la impresión de que la mayoría de las personas piensan de que no es tan grave, porque como ya prácticamente todo el mundo sufre resistencia a la insulina, lo hemos normalizado. Entonces, quisiera saber qué es la resistencia a la insulina y cómo saber sobre todo de que uno está padeciendo de resistencia a la insulina antes de llegar a todas esas etapas que ya luego comentaremos. Mira, una cosa bien importante, David, es que primero que nada hemos normalizado esa situación y de hecho, si tú vas a un laboratorio, esto genera muchísima confusión. Todos los días nos dicen, pero mi insulina está dentro del rango, ¿cómo me estás diciendo que tengo la insulina alta? Bueno, esos laboratorios lo que toman es la normalidad de la población. Entonces, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, que sabemos que muchos de los países de Latinoamérica utilizan esos valores de referencia. En Estados Unidos, el 90% de la población no tiene salud metabólica. Por ende, su insulina está alta. Y si toman esa normalidad de la población normal y dicen que los rangos normales de insulina están entre 3 y 20, 30, porque varía de laboratorio en laboratorio, bueno, ahí empezamos mal y empezamos aparte generando muchísima confusión en personas. Bueno, yo soy médico y quizás puedo tener algo más de formación, pero una persona que jamás, como si yo me dan un plano de arquitectura, bueno, yo no sé nada de eso. Entonces, si una persona que no tiene ni idea de cómo ver unos exámenes, ve que está dentro de rango, ya ahí empieza a generar confusión. Respondiendo a la pregunta que haces, ¿cómo saber si soy resistente a la insulina? La forma más directa realmente es ir a un laboratorio, medir insulina basal, insulina en ayuno, es un examen de sangre que te haces teniendo 12 horas de ayuno y eso te va a dar un valor. Y ese valor, si está entre 3 y 5, está bien. Si tienes un valor mayor de 5, eres resistente a la insulina. Creo que con eso te respondo y es bastante concreto. ¿Cómo puedo saber si soy resistente a la insulina? De manera objetiva, midiendo tu insulina basal. Vale, y suponiendo en un caso tal de pues, que la persona no quiera o no vaya a hacerse los exámenes, ¿hay alguna forma física un poco más subjetiva de saber que uno está sufriendo de resistencia a la insulina? Mira, hay un test subjetivo que se puede utilizar, David, que nosotros lo hemos sacado de los mejores del mundo haciendo esto. Y el test tiene 8 características. Si tú
tienes una de estas 8 características que te voy a leer, eres resistente a la insulina. Ahora, es subjetivo, tienes que ir a confirmarlo objetivamente con un test de laboratorio, que es de insulina basal, que cuesta lo mismo, David, que medirte los triglicéridos, el colesterol o los exámenes de rutina. No te estamos hablando de que tienes que medir una proteína que está en tus genes, que cuesta $500 para saber si eres intolerante al gluten. Es un examen de rutina que, por cierto, es el examen más importante que deberíamos hacer todos los años para saber si nuestro metabolismo está funcionando o no. Entonces, ¿cuáles son esas 8 características de las cuales, si tienes una, se puede presumir que eres resistente a la insulina? Primero, si tienes más grasa en el abdomen de la que te gustaría, si retienes líquido fácilmente, Yo creo que si ya ahí tienes, todo el mundo responde sí. sí, sí, es complicado, es así tal cual. Si tienes los triglicéridos por encima de 100, si tienes la tensión arterial elevada por encima de 120/80, si tienes historia de enfermedad cardíaca, si en algún momento has tenido enfermedad cardíaca, si tienes ovario poliquístico en el caso de las mujeres o disfunción eréctil en el caso de los hombres, si tienes manchas oscuras o verrugas en las axilas o en el cuello, que son los lugares más típicos donde aparecen, y si tienes algún familiar con resistencia a la insulina, es muy probable que seas resistente a la insulina. Esas son las 8 características que llamamos nosotros el test de resistencia a la insulina para saber subjetivamente en casa, sin tener que ir a un laboratorio, si eres propenso o no a ser resistente a la insulina. Y fíjate algo, David, se sabe, esto no lo estamos inventando nosotros, esto es ciencia, se sabe que el 96% de los adultos en Estados Unidos son resistentes a la insulina. Te Claro, voy es que, a es que repetir, por eso, el 96%. Más claro, es de que 9. por eso te decía antes que yo lo veo muy difícil, teniendo en cuenta de tú entras a un supermercado y ves lo que te están vendiendo, es muy difícil que alguien que se recorra el 90% de los pasillos a día de hoy, 2023, no sea resistente a la insulina. Y te hago un par de preguntas que me surgen. De hecho, una de las preguntas, bueno, creo que ya está resuelta el tema de las verrugas. A mí me llegaron a salir 2 aquí, llegué a ser resistente a la insulina, bueno, de hecho tuve problemas 1000 añadidos a ese problema, que ya hablaremos de eso. De hecho, se lo quería preguntar al aire cuáles son las consecuencias, porque justamente creo que no se le da relevancia por la gravedad que tiene, porque a mi parecer es la puerta de entrada a muchas de esas enfermedades que todo el mundo te dice que no quiere padecer. Entonces, te hablo con el tema de las verrugas. Las mías son mínimas, pero tengo 2. Y te dejo otra pregunta también abierta, que es el tema de muchas veces se mide en las analíticas, es la glucosa en ayuna o el azúcar en ayuna y no la insulinemia. ¿Cuál es el problema de solamente medirse la glucosa en ayuna y no hacerse la insulinemia, y que con la glucosa en ayuna pues probablemente te vayan a decir que no, pues si no tienes más de 120, 100, teniendo en cuenta que la población general está fatal, no te vayan a decir nada y vayas a salir del laboratorio y del médico como pensando que estás sano? Entonces, dime esas 2 cosas, el tema de las verrugas, en qué punto puede llegar a ser una, bueno, no sé si hay en algún punto será normal tener una verruga en el cuello, y el tema de las analíticas de glucosa solamente. Mira, de lo primero, de las verrugas, a mí me parece que es como algo muy visual para explicar algo que quiero explicar, y es que la insulina es una hormona que es anabólica, entonces hace que todo crezca. Y eso es muy visual, porque cuando vemos que te sale quizás una verruga o se te empieza a poner el cuello negro, eso es proliferación del pigmento que está en tu piel. Y eso te enseña visualmente lo que ocurre con la insulina en el cuerpo, por dentro también. Eso lo podemos ver, es muy sencillo, pero más importante que eso que estamos viendo por fuera es lo que ocurre por dentro, y se explica por cuál es la acción de esa hormona, que hace que todo crezca. Cuando yo digo que es una hormona anabólica, hace que todo crezca. Entonces, hace que el pigmento de la piel aumente o que aparezcan verrugas, pero, por ejemplo, hace que crezca también una pequeña capa que está por dentro de las arterias, que se llama endotelio. Y esa pequeña capa que se llama endotelio, que está por dentro de las arterias, al crecer, le va quitando espacio por donde tiene que ir la sangre. Y eso básicamente lo que hace es aumentar la presión arterial, y como consecuencia, bueno, sobrecarga el corazón, y vienen todas las consecuencias, las complicaciones de ser hipertenso. Entonces, una persona hipertensa es una persona que tiene un mayor riesgo cardiovascular, y ahí empezamos a ver cuál es esa relación entre
esta hormona anabólica, que si bien es cierto que la necesitamos en cierta medida. Y cuando nuestro cuerpo está expuesto a niveles muy altos, que es en lo que se basa la resistencia a la insulina, precisamente para vencer esa resistencia, empezamos a ver estas complicaciones. Eso a nivel de la piel, lo que acabo de comentar a nivel de las arterias. Otra de las cosas importantísimas es la acción que tiene la insulina en los riñones. Básicamente, cuando hay tanta insulina, sobrecarga la función del riñón. Entonces le dice al riñón, riñón, retén líquido. Retén líquido es retén agua, retén electrolitos, aumentas el volumen sanguíneo, y eso también hace que se relacione, por ejemplo, con estados de hipertensión. ¿Por qué? Porque al haber más líquido, bueno, hay más resistencia y el corazón tiene que trabajar con mayor fuerza y empezamos a ver números más altos. Esas son algunas de las consecuencias visual, lo que estabas comentando, David, lo que empezamos a ver, pero más allá de eso empieza a jugar un papel importante por dentro y empieza a acumular grasa, cosa que también empezamos a ver. Frena la pérdida de grasa. Cuando tu insulina está elevada, tu cuerpo no puede acceder a la grasa, por eso es que empezamos a ver que se empieza a acumular de manera visible, y lo que es más peligroso que la grasa que podemos ver por fuera es la grasa que está por dentro, que empieza a ser hígado graso, páncreas graso, que existe, y eso es lo que explica que después de 30 años de ser resistente a la insulina, tu páncreas deja de hacer insulina. Es decir, después de ese pico tan alto, llega un punto donde colapsa, y colapsa, eso realmente es reversible, no es como la diabetes tipo 1, es reversible, pero esa es la explicación. Tu cuerpo empieza a aumentar los triglicéridos y empieza a almacenarlos en cada uno de los órganos, y eso hace que cada órgano pierda su función normal. Y empezamos a ver todas las complicaciones que se asocian, bueno, algunas de las que estaba mencionando. Incluso, David, esto, no sé, a mí en verdad cuando yo estudié esta parte me pareció interesantísima, el tema del SIBO. Este diagnóstico que ahorita está tan de moda, tiene muchísima relación con la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el intestino está controlado por nervios, y cuando no existe una adecuada renovación de esas neuronas que controlan el intestino por esa resistencia a la insulina, empieza a haber o demasiados movimientos, la persona tiene diarrea, reflujo, o el contrario. Entonces, personas estreñidas, todo este problema que simplemente lo diagnostican como no, tiene sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, pero tiene sobrecrecimiento bacteriano, ¿por qué? Porque tu intestino no se está moviendo bien, se está moviendo o más o menos porque ese control neuronal de tu intestino no está funcionando. Una cantidad de consecuencias increíbles a partir de un diagnóstico que realmente, si podemos atajarlo a tiempo, evitamos todas estas complicaciones. ¿Cuál era la otra pregunta, David? Me perdí ahí. No, las verrugas y la analítica. Ajá, pero antes de que te metas en eso, me llama la atención el tema que tú mencionas de justamente, porque está muy de moda, ¿no? El tema de todo lo que hay a nivel intestinal, y que una de las formas de modular toda esa microbiota es justamente la exposición al sol también. Entonces, y yo de hecho lo padecí, ¿no? Yo padecí diagnóstico de SIBO, y no fue hasta, sino que mejoré la relación que tenía con el sol, me puse a exponerme más, mejoré los niveles de vitamina D, que no se reguló todo eso a nivel intestinal. Entonces me parece que la industria, que ya me meteré allí más adelante, la industria farmacéutica siempre busca dónde monetizar sin ir a esa causa raíz. La otra pregunta, que la voy a unir con algo más, te preguntaba el tema de la glucosa, que es lo que generalmente se mide, la glucosa en ayuna. ¿Cuál es el problema de solo medir eso? ¿Y cuál es la diferencia de hacerse de repente la insulinemia en ayuna o la hemoglobina glicosilada? O sea, ¿qué te indica, qué te puede indicar cada una, y cuáles habría que hacer para determinar, o si solo la insulinemia en ayunas bastaría? Yo creo que mientras más valores tengas, mayor es el entendimiento de cómo está funcionando tu metabolismo. Creo que no hay un valor que sustituya a otro, y creo que se tienen que analizar en conjunto. El problema es cuando solamente ves, por ejemplo, glucosa en ayuno, solamente haces este valor azúcar en sangre en ayuno, entonces si está menor a 100, asumes que todo está bien. Ese es el principal problema, porque tu azúcar en ayuno puede estar bien a costa de una insulina alta, y eso no lo vas a saber si no mides tu insulina. La mayoría de los casos, porque como Oscar decía, más del 90% de la población americana, por ejemplo, hablando de estos números, no tiene salud metabólica. Entonces, si tú le mides la insulina
El 90% de la población en Estados Unidos la va a tener elevada. Muy probablemente muchísimas de esas personas tengan sus glucosas controladas a expensas de esa insulina alta. Y ya habrán otras personas que, aunque tengan la insulina alta, pues ya haya cruzado ese punto donde esa insulina no es capaz, por ese proceso de resistencia, no es capaz de mantener los niveles de azúcar en sangre normal. Y la glicosilada también da información importante porque es el promedio de los últimos 3 meses de tu azúcar en sangre y bueno, nos ayuda a entender cómo está procesando tu cuerpo los alimentos, saber si estás teniendo picos muy elevados, nos da una idea. Por eso no creo que haya un valor que suplante otro, sino que en conjunto puedes analizar mejor qué está ocurriendo. Vale, pero David, entonces sola la glucosa en ayunas no serviría de nada. mira, nosotros lo planteamos de la siguiente forma. Tu glucosa en ayuna es un excelente medidor cuando conoces tu insulina. Entonces, si yo sé dónde está mi insulina, la mido cada 3 o 4 meses y esa es mi verdadera brújula. Si mi insulina está bien, incluso yo como carbohidratos y mi insulina está bien, pero porque el problema de hiperinsulinemia no viene por comer carbohidratos, viene por comer el 90% de lo que hay en los supermercados. Ojo con eso, es muy importante. Entonces, si yo sé dónde está mi insulina, si yo sé que mi cuerpo sabe procesar algunos carbohidratos, que además los mezclo con entrenamiento de fuerza y con otro tipo de actividades, yo puedo utilizar la glucosa en mi casa con el medidor como algo del día a día. Pero si yo no sé dónde está mi insulina, da igual en cuánto tienes la glucosa. Literalmente vas a ciega. Entonces, eso me parece súper importante. Y otra cosa que quería decir sobre la insulina, David, que es una hormona fascinante y es en lo que Leire se especializa como médico. Ella se fue por ahí, ella se fue por la insulina. Es algo tan fascinante que ella hoy en día es lo que estudia porque es la que regula el metabolismo. Entonces, la insulina es una hormona tan fascinante y como dice ella que es una hormona anabólica que hace que todo crezca, tenemos que entender que puede haber incluso resistencia a la insulina en personas saludables, puede haber resistencia a la insulina que se llama fisiológica, es decir, que el cuerpo, por alguna circunstancia particular, se hace resistente a la insulina. Fíjate que no es por la comida, sino es por alguna situación particular. Y te voy a decir cuáles son las dos principales en la vida de un ser humano. Primero, en la pubertad, una persona se hace fisiológicamente resistente a la insulina porque necesita acumular grasa por distintas razones, distintos ácidos grasos, producirlos para guardarlos por distintas razones, en el tema de las mujeres, sobre todo con todo el tema reproductivo. Y hay otra situación que es cuando las mujeres están embarazadas. El embarazo hace que la mujer, siendo saludable, se haga resistente a la insulina. Es una resistencia a la insulina fisiológica. ¿Por qué? Porque la insulina necesita que algo crezca dentro de la mujer. Es así de fascinante esta hormona y está tan poco vista desde el punto de la medicina convencional que llega a ser algo preocupante. Y fíjate que es lo que nos motiva todos los días a seguir comunicando este mensaje. Hay tanta tela que cortar, David, con la insulina. Y después podemos hablar, me gustaría que más adelante, cuando lo creas conveniente, me des la palabra para hablar un momento sobre la insulina y la diabetes tipo 2 particularmente. Es un tema tan fascinante y hay tanta tela que cortar que nosotros, solo hablando de la insulina, tenemos contenido, David, para sacar videos todos los días, para hablar con personas como tú, para ayudar a personas que están perdidas, que no saben bajar de peso, que se estancaron, que tienen hipertensión, que no saben por qué les salió un síntoma u otro. Es tan fascinante esta hormona que es lo que nos da a nosotros la razón de ser de este proyecto. Mira, y era una de las preguntas eso que te quería hacer, luego vuelvo atrás un poquito para enumerar también cuáles son esas consecuencias, un poquito también para que la gente entienda la gravedad, que yo creo que tenemos muy normalizado el tema de la resistencia a la insulina, pero teniendo en cuenta justamente esto, porque te iba a comentar justo de hecho que la resistencia a la insulina al final es un mecanismo inherente, o sea, no está allí porque sí, obviamente es un mecanismo que formó parte de nuestra evolución y tiene un sentido además, tiene un propósito. Entonces, ¿qué papel crees que jugaba en el pasado esa resistencia a la insulina, más allá de los que tú has mencionado? ¿Y por qué ahora es un problema para nosotros? Si se supone que es un mecanismo inherente al ser humano. Pasa a ser un problema por lo que estamos comiendo, por lo que desde 1977 empezamos a comer como sociedad, porque realmente, como Oscar estaba explicando, es un mecanismo que dentro de los aspectos que sea necesario en el cuerpo es un mecanismo importante. De hecho, muchísimas veces
hay como una explicación de que esa grasa muchas veces es la defensa de tu cuerpo, es decir, volverte resistente a la insulina, que tu insulina sube y que empiezas a almacenar grasa, en algún punto es un mecanismo de defensa y de guardar reservas, pero pasa a ser patológico cuando es consecuencia de lo que estamos comiendo, que no son nutrientes, lo que tú dijiste, no son alimentos, son cosas que podemos comer, los aceites vegetales, empezando por ahí. Creo que ese punto es importantísimo y muchas veces no lo asociamos con la resistencia a la insulina, porque cada vez que pensamos en resistencia a la insulina pensamos en carbohidratos, o creo que la mayoría de las personas piensa únicamente en carbohidratos, resistencia a la insulina, pero hay un tercer factor ahí, un segundo factor ahí, que son los aceites vegetales, que por más de que nos suene una grasa, que entonces no tiene nada que ver con el azúcar, porque relacionamos resistencia a la insulina con azúcar, problemas de azúcar, los aceites vegetales son un desastre para nuestras hormonas y para nuestros adipocitos, que son esas células de grasa que tienen el control hormonal no, de todo el cuerpo, bueno, no sé si voy a decir todo el cuerpo, pero de muchísimas funciones en el cuerpo. Y cuando esos aceites vegetales dañan y alteran la función de los adipocitos y crean todas estas especies reactivas que son inflamatorias, se daña el metabolismo. Y eso hace también que seamos resistentes a la insulina de manera patológica. Y ojo, yo añadiría un tercer factor fundamental, que es la falta también de masa muscular, que Total. también incide en esa resistencia a la insulina. Y enlazo con lo que comentabas, con lo que comentaba antes, de que es un factor inherente al ser humano, porque, claro, teóricamente, o sea, si tú te pones a ver en qué contexto evolucionamos, técnicamente de cara al verano, donde había más disponibilidad de alimentos más ricos en carbohidratos, tenía sentido activar como esta especie de resistencia a la insulina para generar más masa muscular, porque al final es una hormona anabólica, para almacenar también, porque al final la masa muscular también actúa como reserva, en el caso de la vitamina D, por ejemplo, y también de almacenar más energía en forma de grasa corporal si luego te ibas a enfrentar a un invierno en el cual pues pasaba frío y había menos acceso a la comida. El problema es que, claro, ya el contexto está totalmente distorsionado, que se ha vuelto un problema, se ha vuelto en contra de nosotros, entre comillas, por el contexto, básicamente. Mira, David, a mí me gustaría hablarte, si te parece bien, ahora de la prediabetes y lo que da pie a la diabetes tipo 2. No sé en qué momento Vale, de la sí. entrevista querías traerlo. Primero me gustaría sobre todo saber, de hecho era la próxima pregunta, de cómo se relaciona la resistencia a la insulina con la prediabetes y la diabetes tipo 2, pero me gustaría más que nada, por quedarme yo tranquilo en mi conciencia, de que si pudiésemos enumerar las consecuencias o de mencionar las reales consecuencias que puede tener el mantener una resistencia a la insulina a largo plazo, y ya luego podemos pasar al tema de cómo se relaciona con la prediabetes y la diabetes tipo 2. Mira, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes, cáncer, demencia, alteraciones gastrointestinales tipo SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y enfermedades cardiovasculares. Yo creo que me quedaría con esas para mantenerlo concreto. ¿Y enfermedades neurodegenerativas? Sí, también, exacto, sí. Que de hecho Vale. ahí ya David se conoce, se le está hasta llamando así en la medicina convencional al Alzheimer, que es la principal, la manifestación más común de demencia, se le está llamando diabetes tipo 3. Se sabe que el azúcar en el cerebro es demencia. Se sabe que el azúcar en los huesos es osteoporosis. Se sabe que el azúcar en la sangre es diabetes tipo 2. Y así en el intestino es permeabilidad intestinal. Se sabe que todo eso cada vez se está reconociendo más, aunque nos parece a nosotros que esto va un poco lento, que quisiéramos todos, incluyéndote a ti, David, que esto fuera más rápido, pero Bueno, pero ya sabemos perfectamente quién tiene puesto el freno de mano. bueno, se puede deducir, digamos. Sí. No, Mira, ya David, luego, a mí no, me no te gustaría, preocupes que a mí no me gusta que la gente lo deduzca. Más adelante te voy a comentar con algunos números. Pero sí me gustaría que mencionase sobre todo la relación que tiene la resistencia a la insulina. O sea, porque me da la impresión de que como que la resistencia a la insulina es como esa puerta de entrada que te puede derivar en todas esas enfermedades que todo el mundo allí fuera te va a decir que no quiere padecer, porque es a lo que todo el mundo le tiene miedo: cáncer, Alzheimer, etcétera, y autoinmunes, especialmente porque luego en las autoinmunes no puedes elegir. Ese es el principal detalle, pero es la puerta de entrada a todo eso. Entonces, ¿cómo se relaciona?
justamente esa resistencia a la insulina con todo lo demás, todo el resto del camino que tendría por recorrer una persona hasta llegar a ese punto al que no supuestamente no quieren llegar. Yo creo que ese es, bueno, Oscar, si quieres, No, ¿tienes algo que decir? dale, No, dale, empieza tú. básicamente, es que yo lo veo como, básicamente es tal cual lo que estás diciendo, es la puerta de entrada, es ese preámbulo, se está cocinando todo ese desastre hormonal, pero tu cuerpo, como el ser humano es tan perfecto, está batallando. Y entonces dice, bueno, no me está funcionando esto, pero yo hago más insulina porque necesito que funcione. Y funciona en personas de 20 años, de 30 años, de 40 años, pero no porque sea que en personas mayores no funcione y en personas jóvenes sí funcione, sino que es un daño acumulado. Pasan años, años, años hasta que llega un punto donde ya no funciona más. Entonces, si sabemos que hay muchísimas condiciones que se relacionan con ese estado de resistencia a la insulina, nuestro mensaje, y creo que tú también haces todo esto para que las personas les llegue el mensaje de que si podemos atacar a tiempo el problema y actuar desde un punto de vista preventivo, porque si yo sé que la resistencia a la insulina me puede llevar en un futuro, en 15, en 20 años, a tener diabetes tipo 2 o tener alguna enfermedad cardiovascular, atacar ese problema y poder diagnosticarlo, porque es lo que yo decía ayer, explicaba en una gráfica súper sencilla. La diabetes tipo 2, por poner este ejemplo, es un diagnóstico tardío. Ya cuando te diagnostican diabetes tipo 2, tú estuviste en 20 años, los estudios dicen entre 10 y 20 años de resistencia a la insulina y nadie te lo diagnosticó, nadie te dijo que tenías un problema. Muy probablemente no tenías energía, muy probablemente retenías líquido fácilmente, fuiste aumentando un poquito de peso, pero la idea, el mensaje es actuar antes de que suceda eso, de que mágicamente, porque seguro fuiste el año pasado al médico y en tus exámenes estaba todo bien, pero fuiste este año y ya tu azúcar está en 127, pero el año pasado estaba en 95 y piensas que fue por tu genética, porque tú estás destinado a ser diabético tipo 2. No, el mensaje es, existe una etapa de muchos años donde tu cuerpo está batallando, porque lo hace buenísimo hasta que no puede más, hasta que no se da abasto, y la idea es diagnosticar en ese punto y prevenir la progresión a cosas que, como tú bien dijiste, no tienes opción. Una enfermedad autoinmune, ya no hay más nada que hacer. Ojo, pero lo hace muy bien el cuerpo, porque obviamente lo que tú decías es una máquina perfecta, pero te da señales 1000 más 1. Sí, 100%. Pero está normalizada, Javi, ese es el problema. Es normal subir de peso, es normal que pases de talla M a talla L al cabo de 4 años, digamos. Es como el curso, nos han pintado que ese es el curso de la vida y realmente no lo es. Porque si tú naciste saludable, y ese es uno de nuestros mensajes, David, si tú naciste sin diabetes tipo 2, sin resistencia a la insulina y sin una enfermedad autoinmune, tú no tienes que tenerla. Tú decides, yo te voy a decir algo que te va a sonar fuerte y es uno de los puntos donde quería llegar. David, tú decides si eres diabético tipo 2 o no. ¿Qué te parece que te diga eso? No, yo lo comprendo y ojo, y me parece fuerte y me parecería más fuerte aún. Yo tuve, bueno, diagnóstico de síntomas autoinmunes en 2018, 2019. Y pues obviamente si me lo hubiesen dicho en ese momento, pues me parecería más fuerte aún y te voy a decir por qué. Porque a la gente no le gusta hacerse responsable de su salud y ese es el principal 100%. problema. 100%. Entonces, 100%. ¿cómo tú haces con una población donde se conjugan dos factores? Primero, que todas esas señales que te da el cuerpo están normalizadas y de hecho veo con preocupación cómo el siguiente, porque al final por eso te decía un poco que me pintaras como ese recorrido que tiene que llegar, o sea, que tiene que pasar la persona para llegar a esas últimas consecuencias que a día de hoy nos parecen graves y es como si no llegáramos allí, no nos parece lo grave suficiente. Totalmente. Entonces, primero me da la impresión de que hemos normalizado todo el recorrido para empezar, pero me da la impresión también de que estamos normalizando incluso esas consecuencias aún más graves a día de hoy. O sea, cada vez en la población se ven más casos de cáncer, más casos de Alzheimer, más temprano está llegando también todo. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar como sociedad si estamos normalizando todo eso? Además que hay una industria detrás que se está beneficiando y que esa gente no va a querer que eso se acabe tan fácilmente. Entonces, cómo tú le das ese mensaje a esa persona que puede tener todos esos síntomas? Porque los síntomas, por eso te decía,
El cuerpo es perfecto, pero es que las señales lamentablemente no habla el mismo idioma que nosotros, no se puede comunicar a través de nuestro subconsciente, no lo sé, pudiese buscar otras formas nuestro cuerpo de comunicarnos. Tienes resistencia a la insulina. Entonces no te empieza a dar un montón de señales que tenemos normalizadas y lamentablemente llegamos a esas consecuencias que ya son graves y que para muchas personas en muchos casos ya es muy tarde. Yo creo que en la medida de que dejen de existir, y bueno, esto habrá muchas personas que no les gusta escucharlo, pero en la medida de que dejen de existir drogas mágicas, porque las drogas mágicas van tapando esos pequeños síntomas que tú vas diciendo, las migrañas, otro síntoma súper típico y que puede ser manifestación de esa resistencia a la insulina. Hay pastillas, pero es que de todo tipo para las migrañas, desde un beta bloqueador hasta el Advil o de cuánta cosa hay. Entonces, en la medida de que dejen de aparecer estas drogas, que claramente no va a pasar, pero bueno, digamos, hablando de lo que sería ideal, vamos a dejar de normalizar y dejar de hacer que esa sea la solución, porque es lo que, un poco lo que tú estabas diciendo de que no nos gusta tomar control o responsabilidad de nuestra salud. Es decir, si nos dicen, mira, yo voy con un problema, te estoy teniendo dolores de cabeza todos los días, ok, tienes migraña, tienes esta pastilla, realmente te deberían dar dos opciones. Mira, tú puedes hacer esto, cambiar un poco lo que estás haciendo en tu día a día, desde lo que comes hasta cómo duermes, hasta tu exposición solar, o tomar la pastilla. Bueno, mira, la pastilla realmente es lo más sencillo. Me tomo esta pastilla todas las mañanas, igual que con la tiroides, me tomo esta pastilla todas las mañanas y listo. Y eso soluciona mágicamente el problema, entre comillas. Mucho más fácil que cambiar tus hábitos, que fueron los que te llevaron, entre otras cosas, porque acá no vamos a negar que la genética juega un papel y que hay muchos factores. Las enfermedades no son únicamente alimentarias, son enfermedades, la mayoría son multifactoriales y hay factores que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar a veces tiene su esfuerzo, o sea, lleva un tiempo, un esfuerzo, una dedicación y eso claramente es más lento y requiere mayor esfuerzo y mayores energías que tomar una pastilla todos los días. Y ojo, creo yo que eso es lo que hace más difícil aún todo. De hecho, uno de los capítulos del libro hablo del problema de la obesidad, ¿no? Que es un problema multifactorial y cómo influye el entorno, ese contexto obesogénico, el mundo obesogénico en el que vivimos a día de hoy, dopaminérgico además, que obviamente hace que luchar en contra de eso sea aún más difícil. Y yo quería mencionar el tema de las migrañas, me parece interesante que hayas puesto ese ejemplo, porque yo sufrí literalmente 36 años de mi vida de migraña y lo típico era la pastillita de turno, probé todas las pastillas habidas y por haber, Leire, te lo juro, mi padre cada vez que iba para los Estados Unidos me traía una nueva pastilla, nunca me la quitaban porque eran migrañas con aura, que es brutal, no se lo deseo a nadie, y no me di cuenta que era, hasta que no trabajé el tema de la ansiedad y la respiración y la motilidad intestinal, que estaba relacionado y cuál era el problema que había detrás. Entonces, mientras uno no vaya a ese problema raíz, pues todo lo demás, yo he hecho siempre, me recuerdo, bueno, los tres somos venezolanos, no sé si te acuerdas que cuando habían huecos en la calle, bueno, en las calles de Venezuela hay muchos huecos, muchas veces se ponían personas, por lo menos en mi ciudad lo hacían Parchecito. con envases como de tierra, los rellenaban con tierra en una calle de pavimento, obviamente, pedían dinero y claro, obviamente al día siguiente, si llovía, estaba el hueco nuevamente allí y ellos venían otra vez con su balde de tierra a rellenarlo y vivían de eso, de pedir dinero para tapar los huecos con tierra y no con pavimento porque se les acaba el trabajo. Entonces me da la impresión de que a eso es lo que jugamos. Vamos poniendo parches aquí y allá, no buscamos el problema raíz y pues obviamente todo esto al final se va acumulando y el efecto compuesto también actúa en la salud. Luego cuando llegas aquí digamos, ese resultado final es un problema de mucha más gravedad que pues luego en muchos casos, como dice mi doctora, la doctora Camino Díaz, en muchos casos ya llega un punto de que no sea reversible ese mal que estás padeciendo. Entonces, sí que me gustaría saber, sobre todo, por qué crees que llega ese diagnóstico tardío en el tema de la diabetes tipo 2? ¿Por qué el profesional de la salud en la medicina convencional esperan tanto para llegar a un diagnóstico como el de la diabetes tipo 2? Son guías y son protocolos. Realmente no creo que haya mucha más explicación que esa. Es la educación que recibimos. Creo que va a tomar tiempo en que eso cambie. Creo que la medicina
por lo menos, sí, digamos occidental, está enfocado en resolver o en tapar síntomas más que buscar la causa, y lo hace muy bien. Existen drogas para todos, se sabe muy bien las dosis, hay protocolos para cada una de las enfermedades, cada hospital tiene sus guías y digamos, sus protocolos de manejo de cada enfermedad, pero es un manejo que se basa en medicina. Realmente no creo que esto sea producto de que una sola persona haya decidido que es así, es el sistema educativo médico, me atrevería a decir eso, enfoca de esa manera las enfermedades, y que una persona no esté de acuerdo, bueno, no va a hacer la diferencia. Es decir, si tú vas a trabajar a un hospital donde yo hice todas las rotaciones de la carrera, tú trabajas en ese hospital y en ese hospital pues las indicaciones son que esta es la dosis para el dolor, estos son los medicamentos que se utilizan para estas condiciones, y te tienes que regir en base a eso. Y muchas veces te tildan de bueno o malo como médico si sigues o no las reglas. Es decir, si te sabes cuál es la dosis de metformina, o sabes cómo dividir las unidades de insulina a lo largo del día dependiendo de los últimos exámenes, en eso se basa la educación. Pienso que por ahí va un poco la respuesta de por qué esperamos que, que suba ese nivel de azúcar para diagnosticarlo, pero sin duda hay intereses económicos detrás, y bueno, no sé, yo ahí no me meto mucho, creo que es algo bien complejo, pero sin duda sí. Mira, David, Mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir algo dime. importante, si me permite. Si tú vas a Google y tú buscas la diabetes tipo 2, que es una de las enfermedades crónicas que está de moda y que está en donde quiera que vayas en el mundo, la vas a conseguir explotando de trending, es trending topic en todos lados y no va a parar, te lo digo. No va a parar porque el problema es las decisiones que estamos tomando en el supermercado y en la cocina. Si tú buscas en Google qué es diabetes tipo 2, Google te dice que el cuerpo no produce suficiente insulina. Entonces, la diabetes tipo 1, sabemos que es eso, el cuerpo, el páncreas dejó de producir insulina. Y en la diabetes tipo 2 te están diciendo que el páncreas no produce suficiente insulina. Sin embargo, si tú agarras un diabético tipo 2 y lo llevas al laboratorio y le mides la insulina basal, la va a tener disparada. Entonces, ¿cómo tú puedes decir, cómo alguien podría decir que la diabetes tipo 2 es falta de insulina, si lo que hay es un estado de hiperinsulinemia? Empezando por ahí. No existe, no es posible, David, es matemática. No es posible que una persona sea diabética tipo 2 y tenga la insulina y tenga insuficiente insulina en su cuerpo. Pero Google, que es el motor de búsqueda más grande del mundo, el más importante, tú te metes a ver si para investigar algo y te dice, no, es que tu cuerpo no está produciendo suficiente insulina. Cuando se sabe que la persona promedio tiene 14 años formando la diabetes tipo 2 antes de ser diagnosticado. Y esa diabetes tipo 2 es exceso de insulina. Mire, y es que es curioso que mencionas porque justamente, de hecho, estaba buscando el paper de Lancet, que es una de las revistas científicas más reconocidas allí fuera, publicó hace nada, esto es 24 de junio de este año, justamente definen a la diabetes como la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Y se estima, y yo creo que esto está infravalorado, me parece a mí, porque ellos estiman que más de 1,31 billones de personas podrían estar viviendo con diabetes para 2050. Y me da la impresión de que se quedarán cortos y por mucho. Al final, era lo que hablábamos antes, ¿no? Que obviamente si ese diagnóstico llega de forma tardía, pues es muy complicado a día de hoy estimar esos números. Sí me gustaría, Leire comentaba algo antes, Oscar, de que no únicamente detrás está el tema de la alimentación. ¿Qué más puede estar detrás de ese desarrollo de una diabetes tipo 2 o de esa resistencia a la insulina inicialmente? Mira, antes, Oscar, si quieres te doy la palabra en esta, pero antes de eso, hay un número interesantísimo, David, de la mano de lo que tú estás diciendo, que en 2020, que bueno, ya estamos en 2023, pero es más o menos reciente, en Estados Unidos, 43% de la población diagnosticados con obesidad, 70% de la población en Estados Unidos 2020 sobrepeso y obeso. O sea, 70% de las personas estaban por encima del peso que deberían. Y en ese mismo año, solo el 8,3% de esa población diagnosticada con diabetes tipo 2. Y se sabe que las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen, obviamente,
todas las de tener diabetes tipo 2. Entonces ahí te das cuenta de que si el 70% de la población está por encima de su peso, imposible que el 8.3 solamente tenga diabetes tipo 2. O sea, para entender la magnitud del problema de que hay muchísimas personas que andan por ahí, que creo que una vez lo hablamos, David, andan por ahí con glicemias de 300, 400, sin saberlo, porque su cuerpo se acostumbra. Sí, se empiezan a sentir mal, se marean, tal, pero se van acostumbrando y llegan con sus glicemias en ayuno de 300. Y hay, Una y hay algo locura. importante ahí, David, que es que la hiperglicemia no es peligrosa, lo que es peligroso es la hipoglicemia. Entonces una persona puede vivir perfectamente años con una glicemia de 200 y pico sin chequeársela y el cuerpo se adapta a eso. Pero lo peligroso, y ahí es donde las personas quizás tienen ya crisis y tienen que ir al hospital incluso a emergencia, es cuando hay hipoglucemia. Entonces, lo que dice Leire es que realmente el cuerpo es una máquina de supervivencia, no hay duda. Y estamos en 2023 donde nunca hemos tenido tantos recursos para ser superhumanos y nosotros estamos poniéndole más carga al pobre cuerpo, que es el que nos está sacando todos los días de esta situación, viendo cómo sobrevive. Porque hacer triglicéridos es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Engordar es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. No sabe qué hacer con recursos que hay ahí dentro. Literalmente no sabe qué hacer. Y los empieza a convertir. La forma más fácil de guardar energía para el cuerpo es a través de un proceso que se llama lipogénesis de nuevo, que es crear triglicéridos, crear grasa y meterlos en el tejido adiposo. Dale que eso después lo uso en algún momento. Dale que eso después lo uso. Dale que eso después lo uso. Dale que eso después lo uso. Y eso llega a cosas muy graves. Mira, y sobre el tema de qué otras cosas, además de la alimentación, porque definitivamente no es solamente la alimentación, sin embargo, yo creo que Leir y yo te podríamos decir que después de trabajar con personas con diabetes tipo 2 importantes, el 90% es la alimentación. Ahora, si el otro 10% lo tienes malo, que ya te voy a decir cómo lo consideramos nosotros, de qué está formado, pues tienes una posibilidad de que el 90 no funcione. Si lo tienes muy malo, tienes una posibilidad de que el 90 no funcione. Y te voy a decir algo, David, en el orden de importancia que lo vemos nosotros en la práctica, porque nosotros ayudamos a personas a cambiar sus hábitos alimentarios para revertir la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad. Primero, el sueño. El sueño. Tú pensarías que es el ejercicio, pensarías que es alguna otra cosa, es el sueño. Si no duermes bien, no, esa es nuestra opinión desde nuestra práctica. Ojo, no te puedo soportar esto con evidencia científica, aunque debe existir, no la conozco, pero seguro si me pongo a buscarla, en 3 días te voy a llegar con algo. Lo primero es el sueño. Si no duermes bien en las noches, no vas a tener la respuesta hormonal desde muchos puntos de vista que la necesitas para recuperarte de algo como la resistencia a la insulina. Segundo, el movimiento, el ejercicio. Sin duda alguna es importantísimo. No nos gusta darle prioridad al ejercicio como muchas personas lo hacen. Ojo, yo hago ejercicio todos los santos días y cada vez creo más en la fuerza como el ejercicio que lidera cualquier cosa que puedas hacer el resto de tu vida sin estancarte. Fuerza. Lo demás, para mí, que los he hecho todos, están obsoletos. Para mí la fuerza es el rey. Ahora, si tú haces fuerza, eres el mejor haciendo fuerza y comes basura, no vas a ser saludable. Y lo que nosotros buscamos en nuestro programa, particularmente por el tipo de personas con las que trabajamos, David, es que sea saludable. No que te veas bien frente al espejo ni que desarrolles masa muscular para hacer concursos, sino que sea saludable. Si una persona tiene 30 años y se está alimentando mal, a pesar de que se le ven sus abdominales y tiene músculos en todo el cuerpo, no vas a ser saludable a los 50 años. Te lo firmo donde tú quieras, con sangre. Y lo otro, David, que es muy importante, además del sueño y el movimiento, es limitar la mayor cantidad de disruptores hormonales que podamos. Tú sabes de esto, tienes invitados que están muchísimo más autorizados para hablar de esto que nosotros, pero es algo en lo que nos enfocamos mucho. En este mundo convencional, conveniente, en el que vivimos hoy en día, hay muchísimas cosas que nos rodean que nos están haciendo daño. Y por cierto, muchas de esas cosas perturban el sueño particularmente y por eso nos enfocamos tanto en el sueño. Pero por ejemplo, el caso de los plásticos, súper importante. Estamos rodeados de plásticos en la ropa, en la comida, en la cocina, en todos lados. Segundo, en orden de prioridad, y creo que podría ser incluso el primero, es el tema de la luz solar, de la luz artificial, las dos cosas, porque son una no va sin la otra. Es decir, hay que tratar de proteger, y yo sé que aquí tienes
a un gran amigo que es la verdadera autoridad en este tema y siempre referimos a la gente para allá, que es Carlos Stroh. Y realmente la luz natural es lo que nuestro cuerpo sabe recibir y utilizar, porque no es un tema de que si tus ojos están viendo luz natural o luz artificial, es todo el impacto que hay dentro de nuestro organismo por ese tema de la luz solar. Y el tercero sería el tema del grounding y estas otras cosas antiinflamatorias, como por ejemplo el sauna, que es algo que cada vez nos gusta más y que leemos más estudios y nos dan la razón. Pero por supuesto el grounding yo diría que es el número uno, el más fácil. Yo sé que tú eres una autoridad en ese tema y lo practicas cada vez que puedes. Así que esos son, desde nuestro punto de vista, la forma como lo hemos llamado, son disruptores hormonales y forman parte de un pilar fundamental para recuperar esa salud. Entonces yo te diría que son los tres principales, además de la alimentación: el descanso, el movimiento y evitar la mayor cantidad de disruptores hormonales que podamos en el día a día. Sí, y de hecho, y te iba a comentar un par de cosas de lo que mencionas, porque sí que hay evidencia de cómo el descanso obviamente afecta a la respuesta hormonal en la alimentación. De hecho, incluso hay evidencia de cómo el mismo plato de comida, los mismos macros, la misma distribución, las mismas calorías, en horas distintas del día, pues afecta de una forma en la respuesta hormonal o de otra. También te iba a comentar el tema del descanso y sobre todo ayer hice una entrevista a Pere León de las frecuencias electromagnéticas artificiales o no nativas. Soy fanático de él, ¿oíste? Soy fanático. De brutal. La entrevista fueron casi 2 horas y te das cuenta cómo esa exposición durante el descanso también afecta y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Afectas el descanso de una u otra forma y terminas afectando esa respuesta hormonal de la alimentación. Incluso, bueno, el orden de las comidas también afecta esa respuesta hormonal. O sea, es realmente no es tan sencillo, por eso hacía la pregunta, porque sí, la alimentación tiene un papel importante detrás, pero hay muchas otras cosas que están involucradas en cómo el cuerpo responde a nivel hormonal de cara a esa alimentación. Entonces, y también por eso mencionaba antes, al principio de la entrevista, ese tercer factor, que es esa masa muscular, porque también de ella depende esa respuesta. Y de hecho, el músculo es el verdadero órgano metabolizador del cuerpo. O sea que mientras tú más aumentas tu masa muscular, y por eso hay muchas personas, David, disculpa que te interrumpa, que pueden salirse con las suyas comiendo mal en algunas oportunidades, solamente por tener, por ejercitarse y por tener masa muscular bien, pero bien desarrollada. Realmente son personas que sí se pueden salir con la suya y ahí puedes ver el ejemplo de las personas más disciplinadas que yo conozco, que son los físico-culturistas, y son personas que utilizan eso a su favor en el sentido de, bueno, si esto me permite un cheat meal el fin de semana, a mí no me va a pasar nada. Obviamente hay una alcabala donde estás pagando por comerte una pizza entera o por comerte un bowl gigante de helado, pero realmente cuando tu metabolismo funciona, y ahí vengo cuando te digo que que el músculo es el verdadero metabolizador del cuerpo, pues el hecho de tener esa masa muscular aumentada te va a favorecer en absolutamente todo. Sí, luego Disculpa, lo que sucede es que, bueno, mueren por un paro cardíaco y luego ¿qué otra cosa? ¿Qué es en otra la... cosa? Correcto. De hecho, el problema del mundo del culturismo, cuando hay uso y abuso de esteroides anabólicos también, es que siempre hay un sesgo. La persona que muere sale de redes sociales, nunca se menciona tampoco, no la ves más y pues en redes sociales siempre hay algo nuevo que ver, alguien más que No. entra y la gente nunca Totalmente. se entera. De hecho, Totalmente. hace poco, bueno, Sí, murió todos los uno años, hace poco, ¿no? sí, y claro, salió en las noticias pero porque era conocido, pero es que si no, ni Mm, te enteras, ¿sabes? así Mira, es. yo no creé el podcast para ser amigos y me voy a meter un poquito con la industria porque realmente es brutal. La industria de la diabetes, de hecho, está valorada en cientos de miles de millones de dólares. De hecho, se habla, si involucrásemos todo, absolutamente todo lo que hay detrás de la industria de la diabetes, estaríamos hablando de mucho más dinero. Y si ves las recomendaciones, y esto es lo que a mí me parece más alucinante de todo, si tú te vas a las recomendaciones dietéticas de los Estados Unidos 2020-2025, es una dieta dependiente de la insulina, de eso no hay duda. Cualquier persona puede ir allí y ver las recomendaciones que se dan y son aberrantes. ¿Crees que el modo en el que está formada todo este negocio que hay detrás, o sea, a fin de cuentas, si yo te pregunto a ti, si tienes un negocio de 100 mil millones de dólares, si quieres que se acabe, pues me vas a decir que no, obviamente hay intereses allí,
¿Crees que todo esto ha influido en cómo se maneja la enfermedad a día de hoy? Y el cómo se está sobre todo llevando este transitar de esa persona a través de la enfermedad. Mira, yo no voy a dejar que Leire responda esa pregunta, lo voy a hacer yo. Mira, eh, David, la diabetes tipo 2 no es falta de insulina y te recetan insulina. O sea, que tú le estás diciendo a un alcohólico que deje de tomar y le das whisky. Tal Es vez lo único que te voy a funciona. decir. Entonces, el problema de la diabetes tipo 2 es que tu insulina no está funcionando, no que estás haciendo poca. Pero la manera de tapar el problema, bien, pero bien grave, por cierto, porque ya estamos hablando de las implicaciones que tiene tener un exceso de insulina en el cuerpo, pues una persona que se está inyectando 80 unidades de insulina al día, que hay muchísimas de ellas, eh, no está resolviendo el problema. Y se sabe, clínicamente se sabe, David, que el exceso de insulina que tú le estás metiendo a un diabético no está resolviendo el problema. Y la diabetes tipo 2 es una enfermedad silenciosa que llega a los nervios, que llega a los ojos, que llega a las infecciones y te tienen que amputar porque no puedes recuperarte una infección, que llega a los riñones, que puedes vivir con una sonda metida en un riñón, vivir así. Y le seguimos dando insulina a unas personas que no necesitan insulina. Es lo único que yo te voy a decir. Mira, y fíjate, yo voy a agregar una cosa. Fíjate lo interesante cuando tú empiezas a ver cuál es la progresión de esta enfermedad. Es que hablando de la diabetes tipo 2 y de todo lo que estás comentando, David, de la industria de los medicamentos para tratar esta enfermedad, es que una persona que diagnostican con diabetes tipo 2 hoy le van a recetar algo. Muy probablemente empiecen con cualquier hipoglucemiante oral, tipo metformina, que es el más común, el más suave, entre comillas. Eso hoy le va a servir y muy probablemente le va a servir este año, el año que viene, quizás en 2, 3 años le van a agregar otro hipoglucemiante y al cabo de unos años le van a agregar otro y seguramente le van a agregar un antihipertensivo porque le van a decir que necesitamos proteger su riñón. Ahí le están agregando otro medicamento. Y eso que hoy te sirve, probablemente en 10 años sea poco y te necesiten aumentar, no, en vez de tomarte los 500 de metformina, te aumenten a 2 gramos. Y luego en 10 años te van a decir, mira, ya tus glicemias están fuera de control, hay que empezar insulina. No hay de otra, hay que empezar insulina y probablemente empiecen con tantas unidades y eso en 2 años va a ser poco y va progresando. Y esto lo que quiero, o sea, la reflexión es que esos medicamentos no hacen que tu enfermedad deje de progresar. Los estudios, esto no me lo estoy inventando ni es algo que yo veo en las personas que ayudamos en el programa, no, esto es ciencia, estos son los artículos lo que confirman. Esas complicaciones micro y macrovasculares que vienen por la diabetes tipo 2, la retinopatía, el daño a las neuronas, el daño a los riñones, que es súper típico, esas complicaciones micro y macrovasculares no van a dejar de aparecer por todos esos medicamentos, es decir, esos hipoglucemiantes orales y la insulina que te inyectas no hace que tu enfermedad deje de progresar. De hecho, no hace nada al respecto. ¿Por qué? Porque no estás atacando la causa, estás tapando los síntomas. Y entendiendo por qué eres diabético tipo 2, hay un flujo exagerado de azúcar en tu cuerpo y ninguno de estos medicamentos que yo acabo de decir, ni los hipoglucemiantes orales, ni la insulina, hace que tu cuerpo elimine ese exceso de azúcar en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no está atacando la causa de ese exceso de azúcar en tu cuerpo, que en parte es lo que estás comiendo. Te pueden agregar todas las medicinas que quieras, te pueden inyectar más en la mañana y más en la noche insulina, y te pueden poner la insulina corta y esta de emergencia y estar súper controlado, pero no estás haciendo que tu salud mejore, estás haciendo, bueno, que siga el curso, que eventualmente tus riñones paren de funcionar, después que, no sé, se te empiecen a dormir las manos, los pies y así. Es Claro, pero entonces, complicado. entonces, bastante. Entonces estamos hablando de que hay interés en mantener a las personas dependientes de la insulina porque en vez de centrarse en soluciones, si estamos hablando de una enfermedad que es reversible. En el caso de la diabetes tipo 2 es una enfermedad, en la mayoría de los casos, que es reversible y es prevenible, que es lo mejor de todo, porque es un poquito lo que tú estabas diciendo, que llega un punto que es verdad que hay condiciones que son reversibles, pero que han pasado tantos años y tantas complicaciones que llega un punto donde no se puede revertir, pero cuando una condición es prevenible, ¿qué más quieres? Puedes no Claro, tenerla.
En el caso de la diabetes, que puede terminar en problemas en degeneración a nivel visual, en pérdidas de extremidades, pues obviamente ya ahí, lamentablemente a día de hoy, pues no son reversibles. Pero sí me gustaría un poquito entrar, porque hemos hablado bastante ya del problema como tal. Sí, para el final me quiero meter en un poquito en la diabetes tipo 1 para hacer la diferenciación. Pero ¿cuáles son las diversas estrategias a día de hoy que se utilizan para revertir esa diabetes tipo 2? Y se habla mucho, sobre todo a día de hoy, bueno, la dieta baja en carbohidratos, por supuesto, la dieta cetogénica, pero también hay una corriente pues, promoviendo un poco lo que es la dieta basada en plantas o plant-based diet. ¿Cuál sería la aproximación más adecuada para atacar, para revertir o para prevenir, incluso que hablabas tú, Leire, del tema de la diabetes tipo 2? Oscar, si quieres, responde tú esto. Si quieres, primero distingue la 1 de la 2, Leire. Sí, verdad, esta parte se me olvidó. Mira, la diferencia es sencilla. La diabetes tipo 1 hay una ausencia o una baja producción de insulina por parte del páncreas, es decir, el páncreas no está produciendo la insulina necesaria, por ende es un problema de falta de insulina. Por otra parte, la diabetes tipo 2 es un problema de resistencia a la insulina. La insulina está, pero hay un proceso de resistencia de tu cuerpo, de tus células, de todo tu cuerpo que no responde a esa insulina. Todo lo contrario, o sea, diabetes tipo 2 resistencia, mucha insulina, diabetes tipo 1 no hay insulina. La diabetes tipo 1, hay no muchísimas causas, lo que pasa es que hay como un intermedio ahí de diabetes autoinmune, que no es ni 1 ni es 2, sino es un intermedio, pero básicamente, por resumir, es eso: diabetes tipo 1, ausencia; diabetes tipo 2, resistencia. Y hay un examen, esto es importantísimo y muchas veces las personas ni siquiera saben que existe este examen. Hay un examen que las personas que fueron al médico y le dijeron de una vez que se tenían que inyectar, pero fueron a los 50 años, no a los 15, que es cuando más o menos se diagnostica la mayoría de las personas, o antes, en la niñez o en la adolescencia, la diabetes tipo 1. Si tú fuiste a tus 40 o a tus 50 años al médico y te dijeron que eras diabético y que te tenías que inyectar insulina, realmente analiza la situación, porque probablemente tu problema no sea una falta de insulina. Y hay un examen, que eso es a lo que quería ir, que se llama péptido C, que te permite saber si tu problema es de que tu páncreas no produce la suficiente insulina. Si no produce la suficiente insulina, pues no tienes de otra que inyectártela, porque tu cuerpo necesita insulina. Pero si tu péptido C es positivo y tú tienes producción de insulina, cuestiónate el hecho de que te hayan mandado a inyectarte insulina, porque si tu cuerpo la produce, tu problema no es de producción de insulina, tu problema es de resistencia a la insulina, e inyectándote más insulina para vencer esa resistencia solamente va a empeorar el problema. Pero ¿qué avances existen a día de hoy en el tema de la investigación? O sea, ¿se sabe o no se sabe cuál es la causa? ¿Se tiene idea de cómo se genera la diabetes tipo 1? Y te lo enlazo con otra pregunta, porque tengo personas cercanas que padecen de diabetes tipo 1 y veo la forma en la que comen y no sé, a mí me parece una aberración, porque como que fuerzan el tener esa glucosa hasta en 200, 250, y veo cómo se meten o sea, plátanos, cambur, banana, lo que sea, y no sé si es una aberración o es realmente una estrategia adecuada. De verdad que, bueno, no me quería meter en este tema tan profundo, pero quisiera saber esas dos cosas. Pero cuando tú dices que una persona que la diagnosticaron con diabetes tipo 1, ¿de niño o de adulto? No, de adulto. Ok, en los adultos hay por eso te decía que hay como un intermedio entre 1 y 2, que son con unas condiciones autoinmunes que generan que tu páncreas deje de producir la suficiente insulina. Pero bueno, las causas de las enfermedades autoinmunes, como ya hemos hablado, son multifactoriales, es imposible saber por qué ocurrieron o no, pero yo, o sea, insisto en esto porque es que muchas veces nos ha pasado: no, a mí me dijeron que era tipo 1, bueno, pero tú te mediste el péptido C, porque muy probablemente tu páncreas sí está funcionando y te diagnosticaron mal. O sea, hay una diferencia entre 1, 2, ese intermedio que se llama LADA, que es ese tipo de diabetes, y luego errores de diagnóstico. O sea, que te hayan dicho que eres 1 y te metieron tu insulina y tú, bueno, estás ahí intentando controlarte con tus insulinas, haciendo locuras con la comida, quizás, como estás contando,
Pero hay otra opción de que quizás te diagnosticaron mal y tu problema no es de falta de insulina, sino de resistencia a la insulina y pasarías a la parte 2. Y hay otra cosa, David, importante, que o sea, se ha hablado en la investigación científica de una combinación de ambas. Entonces, ¿qué pasa? Personas que son diagnosticadas con diabetes tipo 1, desde hace tiempo, son diabéticos tipo 1, tienen componentes de la diabetes tipo 2. Entonces, una persona que tiene diabetes tipo 1, donde la causa es que no produce por X o por Y, condiciones autoinmunes o problemas en el páncreas, X o Y, no produce suficiente insulina, por un mal manejo integral, digamos, o sea, no solamente por lo que come, sino por todo lo que estamos hablando, del sueño, del ejercicio, etcétera, se convierte en 2. ¿Por qué? Porque generas resistencia a esa insulina que te estás inyectando. Es decir, tú tienes un problema de déficit de insulina, porque tu páncreas no lo produce, pero a la vez, al estarte inyectando esas cantidades que vas aumentando año tras año, precisamente por mala alimentación, por mal manejo, no sé, porque no haces ejercicio, porque no duermes bien, eso hace que tu cuerpo se vuelva resistente. Entonces, se ha hablado de se solapan ambas condiciones y tienes un componente de diabetes tipo 2, que es lo que se podría revertir en esas personas que son diabéticas tipo 1, revertir esa condición de resistencia impuesta por el mismo tratamiento. Es interesante ese tema. Claro, es que eso es lo que me llama la atención porque veía una chica en particular, veía cómo insistía en aumentar esos niveles de glucosa en sangre porque tenía que mantenerlos por arriba, porque obviamente le tienen miedo a la hipoglucemia, como ya lo hablaba Oscar antes. Obviamente tiene sentido, pero veía cómo tenía esos niveles pues constantemente por arriba de 200, 250 y es lo que yo pienso desde mi ignorancia. Tarde o temprano eso se va a traducir en algún problema mayor. O sea, no es que quede allí. Totalmente. No, tienes toda la razón y esa es la explicación, o sea, se solapan ambas condiciones y mientras no gestiones el qué estás haciendo en tu día a día, que básicamente qué estás comiendo, porque estas personas probablemente coman 8 veces al día y se tomen una Coca-Cola porque en algún punto se les bajó demasiado, si no manejas eso, vas a terminar siendo los dos tipos de diabetes, o sea, vas a tener esos dos tipos de diabetes, 1 y 2. ¿No? Y te vas matando a dosis, porque tarde o temprano eso se va a traducir en algo mayor, ¿sabes? O sea, ese es mi punto, que muchas veces la gente cree que tiene un diagnóstico de esto o aquello. Por eso te hablaba al principio de poner en contexto a las personas, porque las personas generalmente dicen, bueno, me pusieron la etiqueta de soy prediabético y piensan que como que eso queda allí, o resistente a la insulina, y es simplemente la puerta de entrada a un laberinto de opciones en las cuales no vas a poder elegir, y creo yo que eso es lo más preocupante. Volviendo un poco al tema de la diabetes tipo 2, ¿cuáles serían entonces las estrategias para prevenir o para revertir? Y aquí lo enlazo con otra pregunta, porque me interesaría saber sobre todo, es mi percepción al respecto. Me da la impresión de que todos tarde o temprano terminamos resistentes a la insulina por el abuso que le estamos dando a los carbohidratos o a las dietas pues, de procesados y ultraprocesados. Ya me darás tu opinión al respecto. Pero ¿cuáles son las estrategias entonces para prevenir por una parte o para revertir en caso tal de que ya hayan llegado a ese punto de enfermedad? Mira, hoy te voy a dar tres, facilito, demasiado fácil, para que todo el mundo anote cosas sumamente sencillas. Las dos primeras son cambios que hay que hacer y la tercera es una consecuencia de hacer esos dos cambios. Y es igual de importante que los dos cambios, esa última consecuencia. Entonces, tanto para prevenir como para revertir, tenemos que, esto no es una de las tres recomendaciones, pero esta es la mentalidad. Tenemos que olvidarnos de lo que hemos aprendido los últimos 60 años sobre alimentarnos. Tenemos que volver a nuestras raíces. ¿Qué implica eso en la cocina? Primero, cambia todos los aceites vegetales. Y aquí voy a ser radical. Voy a ser radical y después Leire me regaña. Bueno, ahí yo me arreglo con ella. Ahí vemos, David, ¿qué hacemos? Mira, no hay aceite de oliva, no hay aceite de aguacate, no hay aceite de coco. Hay grasas de origen animal. Eso es lo que tú vas a usar para cocinar y para darle sabor a la comida. ¿Cuáles son las tres principales? Mantequilla de vaca amarilla, la misma que comía tu tatarabuelo, manteca de cerdo y ghee, que puede ser la mantequilla clarificada. Es más complicado.
Yo te voy a decir lo que yo hago y lo que hace Leire, David, creo que vas a coincidir con nosotros. Yo cocino el 95% de lo que me como con mantequilla. Se acabó. Eso es, mira, si nutricionalmente hablando, en cuanto a la composición de los ácidos grasos y de los micronutrientes que hay en esos ácidos grasos, la mantequilla es un Ferrari y el aceite de oliva es un Corolla. Así de sencillo. Y hemos endiosado ese aceite de oliva a tales niveles que es algo que da risa. Ya el día de hoy, cada vez que yo escucho algo, David, que está tan marketeado como el aceite de oliva, yo digo, eso no va a ser bueno para mí. De una vez. Mira, y hago, perdona que te interrumpa porque hago una acotación, discutía eso justamente, eso con un amigo en estos días, porque muchas veces, o sea, la industria del aceite de oliva es una industria brutal. De hecho, bueno, se habla de que incluso se llega a manipular por Sí, ciertas señor. mafias en países Se europeos, mezcla, etcétera. se mezcla, Y se yo mezcla. cuando veo, en estos días apareció un estudio que hablaba de que no sé en qué poblaciones de estas centenarias y tal, consumen 1 litro, pero era una aberración, 1 litro cada semana o cada 2 semanas de aceite de oliva. Yo decía, o sea, quien no entienda de que la manipulación, obviamente a nivel mediático y a nivel también científico, puede llegar hasta ese punto, porque se está viendo en industrias como la del café, como la del aceite de oliva, pudiese existir también. Yo creo que es Sí, preocupante, no por señor. lo menos, no por lo menos cuestionárnoslo, Sí, ¿sabes? señor. Entendiendo de que históricamente hemos cocinado con todas esas cosas que tú mencionas. Vale, perdona que te haya No, interrumpido. no, no. Es así. El aceite de aguacate se sabe que es rancio. El 86% del aceite que se vende en Estados Unidos, aguacate, es rancio. Y el aceite de oliva está mezclado en Estados Unidos. 9 de cada 10 botellas que hay en un supermercado están o mezcladas o adulteradas en la fuente. Pero en ese país, por ejemplo, si estás comprando aceite de oliva de Turquía, de Tunisia, de Egipto, que muchas veces es lo que estás comprando, incluso de China, tú no sabes cómo tratan ese aceite ahí. E igual le ponen la denominación de extra virgen, prensado en frío y lo que tú quieras. A ver, David, de nuevo, esto es simplemente, nos estás haciendo la pregunta, yo te estoy diciendo lo que yo hago, lo que Leire hace y lo que hacen personas que revierten esta enfermedad. Entonces, cambia las grasas vegetales, la que sea, por grasa de origen animal. Segundo, cambia todos los cereales que te comes por productos de origen animal. Ni siquiera me voy a meter con el azúcar, empieza por los cereales. Cambia todos los cereales que te comes por productos de origen animal. ¿Qué significa esto? Que en la mañana, en vez de comerte una arepa y unos huevos, un pan y unos huevos, comes solamente huevos. Ponle queso, hazlos con mantequilla y cómete eso antes de comerte los huevos. ¿Ok? Productos de origen animal. Incluso puede ser un embutido de buena calidad, tratando que no tenga nitritos y nitratos, que es difícil de conseguir, pero se puede. Trata de hacer tu primera comida del día y las demás a base de productos de origen animal y no de cereales. No pan, no arepa y tampoco carbohidratos como tubérculos ni nada de eso. Tratar de empezar el día con una alimentación basada en productos de origen animal. Y lo tercero, que es la consecuencia de esas dos cosas, de cambiar las grasas vegetales y de cambiar los cereales, que de nuevo, los seres humanos nunca hemos comido de esa manera, lo empezamos a hacer de un tiempo para acá. La tercera, que es la consecuencia, es empieza a comer menos veces al día. Y esto es fácil de decir, muy fácil de decir, y más por una persona como David que se puede lanzar 3 días de ayuno y los reporta por ahí en Instagram. Es facilito para nosotros decirlo, pero lo que está pasando acá es que hacer esos dos cambios que te dije antes te van a traer como consecuencia que sientas menos hambre durante el día. Vas a obtener más saciedad y le vas a dar tiempo a tu cuerpo para descansar de estar procesando comida todo el día. Esa sería la tercera. Comer menos veces al día. ¿Cómo? ¿Pasando hambre? No, haciendo los dos cambios que te acabo de decir. Los aceites vegetales dan hambre. Los cereales dan hambre. Son comida de supervivencia, son comida en inglés le dicen peasant food, comida de mendigos, y esa es la verdad. Eso nunca ha sido un tesoro para los seres humanos. En cambio, los animales son todo lo contrario, son un tesoro para los seres humanos. Esos serían los 3 tips para prevenir y revertir la diabetes tipo 2. Bueno, yo ahí agregaría, obviamente por mi background más orientado al entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza por lo que hablábamos antes, Sin duda. y me parece sumamente importante lo que tú mencionas, el que el ayuno sea consecuencia de. De hecho, esto muchas veces lo he hablado con Gaby Ondrasek también, el ayuno tiene que ser consecuencia de un cambio de alimentación. Una alimentación densa en nutrientes te lleva a un ayuno como consecuencia, pero tiene que ser consecuencia y no autoimpuesto, porque si hace un ayuno teniendo una mala alimentación, vas a generar un caos a nivel hormonal y pues probablemente vayas a Totalmente. terminar peor de lo que 100%. empezaste.
Y hay algo, David, que tenemos que entender los seres humanos. El hambre es el cuerpo tratando de sobrevivir. Eso es el hambre. El cuerpo necesita nutrientes. Si tú no le estás dando a tu cuerpo los nutrientes esenciales, como ácidos grasos esenciales que hay en los productos animales principalmente, si no le estás dando hierro, si no le estás dando zinc, si no le estás dando vitamina B12, ¿qué va a hacer el cuerpo 2 horas después de que te comiste una pizza con un pedazo de torta? ¿Qué va a hacer? Va a buscar la vitamina B12, va a buscar el hierro y va a buscar el zinc. Y tú vas a volver a comer ahora un pancito con un jugo verde y no le estás dando hierro, no le estás dando zinc, no le estás dando vitamina B12. ¿Y qué hace el cuerpo a las 2 horas? Exactamente lo mismo, porque el cuerpo está tratando de sobrevivir. Claro, y el cuerpo, aquí lo interesante es que, claro, no entendemos el mensaje o el lenguaje del cuerpo. El cuerpo de forma inteligente te va a seguir pidiendo alimentos en un intento de conseguir esos nutrientes que él necesita. Lo que pasa es que aquí también nos juega en contra el cerebro. Hay un estudio bastante interesante que demuestra cómo el cerebro valora más los alimentos ricos en carbohidratos, probablemente por lo que tú decías, era un alimento de supervivencia, pero tu organismo necesita esos nutrientes. Entonces, claro, tu cabeza va buscando una cosa, tu organismo otra. ¿Qué hace la gente? Justamente lo que tú dices, mete un montón de basura, pues tu cuerpo necesita nutrientes, sigue necesitando esos nutrientes que él necesita para sobrevivir y pues te va a seguir pidiendo comida en un intento de que tú le des esos nutrientes. Al final terminan diluyendo ese poquito de nutrientes en un montón de basura que no necesitan. Y eso es lo que genera tanta complejidad a esos cambios, entender la complejidad y a la vez la simplicidad de nuestro organismo, que lo que quiere es algo, pero le estamos dando exactamente lo contrario. Tal cual, David. Mira, hay una cosa, ya un poquito para ir terminando, ya tenemos creo que más de una hora hablando de resistencia a la insulina, pero que lo mencionaba, no sé si fue Leira al principio, que claramente la obesidad se ha relacionado con un mayor riesgo de resistencia a la insulina y la diabetes. Sin embargo, hay personas con peso normal que también desarrollan diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué explica esta aparente discrepancia y cómo se abordaría eso desde el punto de vista médico? Genética, mira, genética, eso no tiene otra explicación sino con textura y eso lo heredamos de nuestros padres y por eso unas personas pueden tener exámenes muy similares, es decir, exámenes alterados, una insulina alta, unos triglicéridos altos, una glucosa alterada y ser uno más gordito que otro. Ahora, ¿cuál es el peligro? Porque realmente es un peligro de una persona que físicamente aparenta estar bien o aparenta estar bien entre comillas, porque eso son lo que hemos impuesto como estar bien. Una persona que es flaca pero tiene problemas, es decir, una persona que es flaca, que tiene síndrome ovario poliquístico, que tiene migrañas, que tiene, no sé, resistencia a la insulina, por ende, o sea, tiene esas dos condiciones, por ende es resistente a la insulina, el peligro es que va a pensar que está bien, pero no está bien. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Mira, haciendo exámenes de manera anual. Yo siempre les recomiendo que al menos una vez al año, pero idealmente 2 veces al año, tú sepas dónde está tu metabolismo. Es decir, tú sepas dónde está tu glucosa en ayuno, dónde está tu glicosilada, cómo está un panel de lípidos y la insulina basal. No tiene que ser un examen complicadísimo ni costosísimo, un examen básico para poder saber, porque muchísimas veces, como normalizamos esos síntomas, como le hemos venido hablando, normalizamos el tener migrañas, normalizamos quizás unos kilitos de más. Como no podemos ser objetivos con eso, y porque pasa a ser algo muy subjetivo, algo muy objetivo son unos exámenes de sangre. Entonces, hacer unos exámenes de sangre de manera quizás cada 6 meses, de manera anual, si no te es posible hacerlo 2 veces al año, y de esa manera puedes saber dónde está tu salud de forma general. Y lo otro que nosotros siempre recomendamos, yo tengo el mío acá, un glucómetro. Entonces, un glucómetro es otra herramienta buenísima que puedes tener en la casa. No dependes de un laboratorio. Hay veces que, bueno, por X o por Y uno puede ir a un laboratorio a sacarse la sangre, pero si tú sabes dónde está tu insulina, y rescato esa idea porque no es todo lo que dice el glucómetro, tienes que saber dónde está tu insulina para poder interpretar eso. Con un glucómetro en tu casa, tú puedes saber cómo amaneces, cuál es la respuesta después de 1 hora de comer, después de 2 horas de comer, y puedes entenderte y tomar el control de tu salud y no esperar a que en 5 años que vayas al médico te digan que tienes
de cuántas cosas existen y te mandan un recetario así de medicamentos. Eso sería mi recomendación. Mire, y volviendo al tema que mencionaba Oscar del tema del ayuno, algunos estudios sugieren de que el ayuno intermitente y otras estrategias de restricción calórica pueden ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. ¿Qué opinas de estos enfoques cómo se pueden incorporar, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta un poquito lo que ya mencionaba Oscar? Mira, yo creo que el enfoque de las calorías, bueno, yo no soy partidaria de hablar de calorías, entonces ver el ayuno como una herramienta que conlleva a restringir calorías, no lo veo como algo que pueda ser sostenible ni que pueda ser aplicado por personas o por la mayoría de las personas porque se malinterpreta. Entonces es un poco lo que estábamos hablando de que, bueno, voy a ayunar y paso hambre. Entonces, si yo ayuno y paso hambre y como una vez y me como un poquito de ensalada, un mini bol de ensalada, por ende voy a estar más tiempo en ayuno y voy a revertir mi resistencia a la insulina. No, no me gusta enfocarlo de esa manera, pero es verdad que el ayuno y ayunos más prolongados dependiendo de la condición de la persona, porque no es lo mismo una persona que es resistente a la insulina y que todavía no es prediabética a una persona que ya sea diabética y que esté medicada. Dentro de cualquiera de esos dos contextos, el ayuno sí forma, o sea, sí es una herramienta súper útil y efectiva para revertir esta condición. No es lo único, no es como que si tú en una ventana, porque lo típico es, no, yo ayuno 16 horas y entonces en la ventana que me queda bien, o sea, el que puedo comer, me como una hamburguesa y una pizza porque lo que estoy haciendo es, no se basa en eso, se basa en que lo que tú comas sea de calidad, que te aporte los nutrientes que necesitas, los minerales, las vitaminas que tú necesitas, todos los micronutrientes necesarios y que por ende tu cuerpo no necesite estar cada 2 horas comiendo. Mire, mencionabas tú antes que mostrabas el glucómetro que tienes. ¿Cómo crees que estas herramientas podrían impactar de forma positiva, obviamente, a las personas que ya tienen diabetes o que quisieran pues, prevenir llegar a esa condición? Mira, yo creo que sería interesantísimo si en todas las casas la gente tuviese uno, porque es súper interesante. Mira, tenemos gente que está dentro del programa ahorita mismo que nos dice, porque parte de todo esto es que les mandamos a medir sus glicemias y entonces ha habido muchas veces que nos dicen, no, es que yo le medí el otro día la glicemia a mi esposo en ayuno, 130 y esa persona no sabe, o sea, no tiene ningún tipo de problema, no ha ido al médico en 5 años, porque bueno, se le habrán pasado los años y no fue, tiene 35 años y no cree que sea importante. Entonces, primero como herramienta de prevención, o sea, de saber, bueno, mira, el año pasado mis glicemias en ayuno estaban entre 70, 80, 90 y este año están más hacia los 100. Voy a ir al médico a ver qué pasa o voy a hacerme un análisis más extensivo porque no sé qué está pasando. Desde ese punto preventivo me parece muy importante y luego para personas que ya estén o medicadas o sean diabéticas, bueno, que sepan realmente cuál es el impacto de las comidas en su glicemia. Muchas veces pensamos, mira, lo típico, que desayunar un bol de avena con cambur, banana, para los que no entiendan la palabra, y un poco de, no sé, es que no sé qué más puede ser, leche de almendra, lo que sea, pero el típico como envase así, el bol de avena. Bueno, yo los invito a que después de eso se midan la glicemia. A los 30 minutos, a la hora y a las 2 horas, muy probablemente en algún punto se te vaya por encima de 200 y eso no está bien. Y porque no lo midas no significa que no está pasando. Entonces, siempre para ver cambios y para mejorar tu salud tienes que saber qué está pasando. Y la manera de saberlo es midiendo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es importantísimo. Mire, es curioso que justamente el desayuno que tú acabas de mencionar está entre las recomendaciones dietéticas de las guías del gobierno de los Estados Unidos 2020-2025. Así, ve tú a imaginar lo que nos van a recomendar en las próximas, 2025-2030. Nada, No, chicos, de verdad. debería ser, mira, debería ser recomendaciones para ser diabético en alguna vez en tu vida. Así deberían Mira, llamarse. es que literalmente, o sea, yo creo que si alguien a mí de forma hipotética me preguntase qué dieta le pudiese recomendar para terminar siendo diabético, pues vete allí a los guidelines 100%. del gobierno de los 100%. Estados Unidos pues come lo que te recomiendan allí, que literal, tarde o temprano vas a terminar siendo diabético.
Mira, ya para terminar, que ha sido de verdad impresionante todo lo que hemos conversado en tema de resistencia a la insulina y diabetes, ¿qué consejos le pudiesen dar, ya desde el punto de vista pues, de Leire como médico, pero también como experiencia que tienen como equipo tratando a muchas personas? ¿Qué consejos pudieses darle a una persona, sobre todo para... Es que aquí se complica la pregunta porque mantener un estilo de vida saludable, yo creo que a día de hoy hay muy poca gente realmente que tiene salud metabólica. Pero, ¿qué recomendaciones de forma en general, que más o menos la hemos tanteado a lo largo de la entrevista, pero ya para cerrar, qué recomendaciones pudieran darle a esa persona para tener un estilo de vida saludable y no terminar padeciendo resistencia a la insulina o cualquiera de las consecuencias que hay más adelante en el camino? Yo voy a decir algo, Oscar, y terminas tú. Y lo que les voy a decir es que cuestiónense lo que están haciendo hoy en día. Cuestiónense lo que estás comiendo, por qué lo estás comiendo, si fue porque lo escuchaste, porque lo leíste. Cuestiónate qué estás haciendo. Creo que ese sería el principal consejo porque no a todo el mundo le funciona lo mismo. Quizás a la persona que se come ese desayuno de avena le cae diferente a otra persona porque hay diferentes condiciones, porque lo que hemos venido hablando de que las enfermedades son de origen multifactorial, entonces puede que una persona tenga los genes de tener predisposición a ser diabético y la otra persona no, entonces, bueno, hay cosas ahí que no podemos controlar y, bueno, te doy la palabra a Oscar para que des los consejos finales, pero yo los invitaría a cuestionarse porque no todo lo que vemos por ejemplo, en las guías nutricionales de Estados Unidos, que es una potencia a nivel mundial, eso no tiene por qué ser lo más saludable. De hecho, no lo es, porque si no, no estuviésemos como sociedad lo enfermo que estamos. Mira, yo te voy a decir uno más práctico, David. Si tú vas al médico y tu médico no puede hacer 10 planchas, cambia de médico. Porque si tu médico no, Lo estás poniendo muy complicado, Oscar. si tu médico no practica la salud, si tú ves a tu médico gordo, si tú ves a tu médico con manchas en la piel, si ves a tu médico cansado, si ves a tu médico obstinado, bostezando, cambia urgentemente la persona que te está orientando hacia ser una persona saludable porque no vas a lograrlo. No le vas a pedir consejo para hacer dinero a una persona que está quebrada. Igualmente, Voy a poner a Leire a hacer unas planchas aquí. no, la idea hace las que tú quieras. Mira, pero es así, David, si la persona que te está orientando hacia la salud no es saludable, tienes que cambiarlo. Así de sencillo. No vas a ser más saludable por tomar pastillas. Si estás tomando pastillas, cuestiónate qué pasó a lo largo de tu vida. Es un poquito lo que decía Leire de cuestionar. Cuestiona qué pasó porque tú no naciste ni gordo, ni diabético, ni hipertenso. ¿Qué hiciste en algún punto de camino para llegar a donde estás hoy? Y cuando te des cuenta que tú no naciste enfermo y que tienes el derecho, el privilegio de haber sido saludable al nacer, eso es algo que puedes recuperar, porque tu cuerpo sabe ser saludable, es su naturaleza hacerlo. Si la perdiste, la salud, por algo que ha pasado, no permitas que nadie te baje la cabeza, te resigne a tomar pastillas para el resto de tu vida, porque tu cuerpo sabe ser saludable. Mira, no puedo estar más de acuerdo con los dos porque yo creo que de hecho yo llegué aquí al mundo del podcast y del fitness y de la salud sobre todo por querer que la gente allí fuera se cuestionase las cosas. Nada más, cuestiónate lo que estás haciendo, porque ese es, digamos, el punto de partida para saber si lo que estás haciendo, y de hecho lo enlazo con lo que hablamos al principio, que a día de hoy lo normal no es saludable. Lamentablemente lo que hoy consideramos normal, yo de hecho hice un Reels no hace mucho, de lo que se consideraba normal como prácticas de nutrición deportiva hasta hace algunos años, que pues los ciclistas en el Tour de France comían espagueti y metían alcohol en las botellas, le daban licor a los corredores. Entonces, eso era lo normal en ese entonces. A día de hoy nos parece una aberración y a todo el mundo estaría de acuerdo si yo digo que es una aberración. Pero era lo normal. Entonces, a día de hoy se pueden considerar saludables. Nada, me gustaría que ustedes sean los que se despidan. Vamos a tener pues esa masterclass dentro de la comunidad para ir un poquito a las cosas más prácticas de lo que no hemos tocado aquí el día de hoy. Pero bueno, tómense el tiempo que crean necesario. Recuerden a las personas que le estén escuchando, le estén viendo dónde les pueden ir a seguir, cómo ponerse en contacto con ustedes para revertir o para prevenir. Yo creo que también la prevención es una buena inversión. Así que tómense el tiempo que crean necesario para despedirse. Bueno, Leire, ya yo dije unas cosas, si quieres despídelo tú más bien.
¿Cuál es tu Bueno, mensaje como médico al tema que hemos estado hablando hoy, que se sale un poquito de esa medicina que estudiaste? no, bueno, el mensaje es que hay muchísimo que hacer fuera de las pastillas y el mensaje no es que dejen de tomar sus medicamentos. Muchísimos de esos medicamentos que las personas toman los mantienen con vida y eso es bien importante de entender, de no tomar decisiones apresuradas. Simplemente el mensaje es que hay muchísimo que hacer desde lo que tú haces en tu día a día, desde cómo duermes, desde el ejercicio o la actividad física que tienes, todo lo que consumes a lo largo del día o lo que dejas de consumir, el agua que tomas o el agua que dejas de tomar. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir de que quizás sea un camino más lento y con mayor esfuerzo, mayor sacrificio, porque muchas veces conlleva un cambio en lo que aprendimos desde pequeños y en esto me refiero especialmente a nuestras culturas Venezuela, Colombia, donde aprendimos quizás a desayunar con una arepa y a merendar un juguito que endulzado con azúcar y muchas veces lo más difícil del proceso es dejar eso que aprendimos por entender realmente lo que está pasando y volver a aprender todo de cero, básicamente. Esa es la invitación y no sé, Oscar, ¿quieres agregar algo más? Como siempre decimos al final de los videos, David, queremos que vuelvas a ser saludable porque precisamente lo fuiste y tu cuerpo sabe hacerlo. El problema es que el entorno hay que crearlo para que el cuerpo recupere esa salud. Tus hormonas pueden volver a funcionar, muy importante. Y la mayoría de las veces estos problemas de los que estamos hablando son problemas hormonales que empiezan en la mayoría de los casos por un problema con la insulina. Y tus hormonas pueden volver a funcionar, así que nuestro mensaje es que, y el de David también, porque estoy seguro que se une a esto 100%, queremos con todo esto que hacemos que vuelvas a ser saludable. Nada, gracias a ustedes, de verdad. Ha sido casi 2 horitas hablando de resistencia a la insulina y diabetes. Un abrazo.